Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor José Nicanor García Eudocia de hablemosnahuatl.mx de esta hermosa mañana que estamos aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí. En esta ocasión quiero compartir contigo sobre la importancia de la interculturalidad, ya que es un tema muy importante porque vivimos en un país multicultural, pluricultural y plurilingüe. Pues México es muy rico en este aspecto. A la interculturalidad yo lo comparo con el matrimonio. Cuando dos personas deciden unirse pues en pareja, en matrimonio, tienen que entender que provienen de diferentes familias y cada familia tiene sus diferentes maneras de pensar, de sentir y de actuar. Así las culturas también tienen sus diferentes modos de pensar, de sentir y de actuar, puesto que tienen diferente visión de la vida y del mundo. Así como en la pareja lo que buscan es la convivencia armónica para poder convivir juntos por mucho tiempo, pues así también en las culturas lo que tenemos que buscar es esa convivencia armónica para poder interactuarnos. Bueno, pero para esto precisamente necesitamos nosotros de varios factores, por ejemplo, el diálogo. El diálogo, así como en la pareja, para que se conozcan, para que tengan un acercamiento, necesitan de un diálogo, así también en las culturas necesitan tener un diálogo, pero ese diálogo debe ser horizontal. ¿Por qué? Un horizontal es decir, entre amigos, entre hermanos, entre compañeros, ¿no? No debe ser en forma vertical, por la razón de que entonces debería ser de una forma jerárquica o autoritaria. Por eso ese diálogo debe ser en forma horizontal. También debe haber un respeto a la dignidad de las culturas, un respeto en cuanto a que cada cultura tiene sus propias percepciones y sus propias creencias, así como dijimos en las familias. Entonces, ese respeto hacia la dignidad de la persona, hacia la dignidad de las personas que forman un grupo cultural. Bueno, pero también debe haber la comprensión. La comprensión es la capacidad de aceptar precisamente lo que otra cultura está proporcionando y que la otra cultura lo que está proporcionando es válido para mi cultura. Y también debe existir precisamente lo que es el entendimiento. Entender que las culturas son diferentes y que no debe haber una cultura superior o una cultura inferior, o que no hay culturas peores o culturas mejores, ¿no? Entonces, porque si tenemos esta idea de que hay culturas superiores, entonces es lo que está pasando o lo que pasa, que una cultura va a estar encima de otra cultura o encima de las otras culturas, ya que todas las culturas son dignas y merecedoras de respeto. Entonces ese entendimiento debe existir, ya que lo que se busca precisamente es ese diálogo, esa armonía, esa convivencia, pero sobre todo para el enriquecimiento de las ambas culturas. Y hay que entender también de que una cultura no puede evolucionar si no está interactuando con las otras culturas. Por eso es importante de que nosotros reflexionemos. Hoy en día tenemos estos conflictos en cuanto a las culturas, porque realmente hay diferentes concepciones de culturas. Pero también, por ejemplo, hay mucha carencia de políticas gubernamentales, ¿no? Hay también, por ejemplo, las jerarquías sociales, ¿no? Unas sociedades, la alta, la media y la baja. Entonces esto nos impide a conocernos. Pero sobre todo también existen las diferencias de lengua, el falta de entendimiento entre la lengua, no nos entendemos. Pero sobre todo también existen las diferencias económicas. Entonces esto está impidiendo a que haya esta armonía en nuestra cultura. Bueno, pues a pesar de todo esto, tenemos nosotros que buscar la manera de cómo seguirnos enriqueciéndonos para que nuestro México pues sea rico precisamente en las culturas. Bueno, pues hoy vimos precisamente la importancia de la cultura, cómo interactuar, cómo relacionarnos, que es sobre el respeto, el entendimiento, el diálogo y sobre todo buscar la armonía.
Bueno, esto es lo que te he compartido esta mañana, este es mi punto de vista, pero me gustaría mucho que también escucharte, también me gustaría que compartieras tu punto de vista y podrías escribirme en la parte de abajo para que nosotros podamos interactuar en cuanto a este tema importantísimo de la interculturalidad. Los Kamati Mía, muchas gracias.